Hola amigos, bueno, hoy es 7 de febrero 2022. En estos cortos minuticos, pues quiero dejar por cerrado ya este tema del caso Johnny Leal. Sin embargo, quisiera adicionar algo, porque en las redes sociales pues se ha escuchado la intervención del doctor Elmer José Montaña, que es el defensor de víctimas, y entonces se ha pues hecho el comentario de que la fiscalía tuvo que adicionar ese delito de tortura. Bueno, yo antes que todo pues quiero agradecerles sinceramente a todos ustedes del canal, los que son abogados, pues hacia ellos es que principalmente está dirigido este escenario, este canal académico. Obviamente que al ser público, pues muchas personas pueden ingresar y revisar. Yo entiendo muy bien y les agradezco sus mensajes que me envían, pero no la cojan contra mí, porque es que yo no soy el hacedor de leyes. Para eso está el Congreso de la República y las políticas criminales del Estado. Ustedes saben muy bien que recientemente el ministro de Defensa y el de Justicia presentaron pues ese proyecto de ley, ahora ley de seguridad ciudadana, y ahí hubo un incremento de conductas punibles, sobre todo pues por ahí canalizado más que todo el tema después de lo que se dio con la protesta social. Entonces se inflaron penas para delitos cuando se cometen contra los empleados o miembros de la fuerza pública. En fin, eso es razones de política criminal. Pero que en una situación de estas en la que este señor matricida y fratricida mata a su madre y a su hermano, pues hombre, la gente dice que esta justicia no funciona. Pues claro, pues eso es un golpe de opinión, pero hay que entender, lo repito, que nosotros no somos, yo por lo menos no soy el hacedor de leyes. Simplemente en este canal difundo un pensamiento, presento las ideas y entonces socializo las cosas. Pero pues realmente si se quiere que esto cambie, pues es el Congreso el que debe pues expedir las leyes que regulen todas estas situaciones, como en este caso. Les explico, pero a los que no son abogados, pues que la ley 906 del 2004 es un código de procedimiento penal que pues ahora es el nuevo sistema procesal penal, y en él se consagra esta figura jurídica de los acuerdos, que es una negociación con la fiscalía, pero para evitar el desgaste a la rama judicial, es decir, evitar que se vaya a un juicio, muchas veces con lamentables situaciones en las que salen absueltas las personas por X o Y razón, por errores pueda ser de la fiscalía, del ente acusador. Entonces, por esa razón, han escuchado ustedes en los diferentes medios cuando habla el fiscal general de la Nación, el doctor Barbosa, o habla la vicefiscal, la doctora Marta Yané Mancera, y en este caso puntualmente pues decían que esa es una situación jurídica, la del acuerdo, a efectos pues de que evitar un desgaste en la rama de la justicia yéndose a un juicio oral, y por lo tanto pues permite que el sindicado negocie con la fiscalía para obtener una rebaja. Y eso, les aclaro, no es en todos los delitos. Por ejemplo, para los delitos de carácter sexual de menores de edad, la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia del 2006, impide o prohíbe, mejor, el que haya ese tipo de negociaciones con la fiscalía. No hay rebaja de ningún tipo en los delitos de carácter sexual en menores de edad, porque hay una preponderancia, una protección especial
Y la constitución política nuestra protege al niño, a la niña, a los adolescentes, y también eso opera cuando se dan delitos contra la vida en la que se ven afectados pues o víctimas los menores de edad. Entonces, eso es lo que quiero indicarles a ustedes, pues que nosotros no somos los hacedores, yo simplemente transmito una idea y entonces pues ustedes son los observadores, la opinión pública, y pues este no es el único caso. La Fiscalía tiene montones de procesos en los que se solicitan a las víctimas que se les den respuesta a sus situaciones en las que pues, deben enfocarse más esa investigación del CTI con la Fiscalía para esclarecer esos casos. Y entonces, para nadie es un secreto, y entonces que nosotros tenemos una situación especial, digámoslo así, en Colombia, en la que hemos tenido pues unos antecedentes en relación con la violencia que azota este país. Y entonces escuchamos, por ejemplo, el tema de los falsos positivos, que eso pues también es lamentable, es execrable, delitos de lesa humanidad, crímenes contra la población que pues deberían entonces judicializarse. Por eso está la Jurisdicción Especial para la Paz, para esa única jurisdicción, y ustedes ya conocen el resto allí. Entonces, en estos breves minutos pues redondear la idea y hacerles claridad, pues que en este caso el acuerdo está por 27 años. Que un juez de conocimiento es el que debe revisarlo ahora, y irán entonces el acusado, irá a la Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de las víctimas, para que el juez evalúe entonces si ese acuerdo pues está cumpliendo con esas garantías tanto para el procesado como para las víctimas. Entonces, si lo encuentra que no se han violado garantías fundamentales y que no se está desprestigiando la justicia, pues sencillamente entonces el juez entrará a confirmarlo y citará después entonces para la audiencia de individualización de pena y sentencia y la sentencia que dictará. Son 27 años. Bueno, y uno dice, bueno, es que el señor con buena conducta en el establecimiento carcelario, y como cuando pasan a manos pues de los jueces de ejecución de penas el control de esa imposición de la sentencia de 27 años, pues allá se manejan unos criterios donde entra en máxima seguridad, mediana seguridad y mínima seguridad. Es decir, para obtener unos beneficios de índole administrativos, el preso, el convicto, tiene que sujetarse entonces a esas políticas que están al interior de las cárceles controladas por el INPEC. Entonces, diríamos nosotros que para que empiece a participar en un programa de trabajo o de estudio, para descontar el 2x1, porque por 2 días de trabajo se descuenta un día, y eso entonces irán llevando en la cárcel pues una cartilla para control examinando entonces el director de la cárcel con su personal el buen comportamiento o el mal comportamiento de esa persona, y eso queda registrado en esa cartilla. Igualmente entonces los cómputos de trabajo se irán allí. Eso se envía a un juez de ejecución de penas, y él entonces empezará a darle pues el descuento que por derecho tiene. Ya entonces, cuando haya cumplido las 3/5 partes de esos 27 años, no que usted multiplique pues entonces los 27 años, conviértalos a meses, multiplíquelo por 3 y lo divide en 5, y eso le da el tiempo
donde entrará a solicitar la libertad condicional, que de 27 años daría más o menos a los 16 años. Y también podría tener un beneficio de que se modifique no la prisión en el establecimiento carcelario, sino por prisión domiciliaria, para que termine de cumplir el tiempo de su condena, pero eso también tiene otros requisitos allí. Por eso entonces en los medios se ha dicho, bueno, este señor por lo menos a los 13 años ya podría estar por fuera. Y entonces también he visto en las redes sociales ahora que la imposición de la pena de 27 años más 200 millones de pesos de multa y el perdón que debe hacer públicamente por el crimen que cometió, esos 200 millones de pesos, pues yo diría que eso está en el limbo, porque obviamente si este sujeto cometió esos crímenes por ambición, con el fin de lucrarse, entonces pues ahí está que de a dónde va a sacar esos 200 millones para las víctimas. Por eso, interesante en toda la posición del doctor Elmer. Lo único es que la discusión aquí, y en esto sí quiero como transmitírselo a los colegas, a los estudiantes que entienden pues que este canal con fines académicos, es que si la Fiscalía lo que hizo fue imputarle unos hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica fue entonces por el homicidio agravado del artículo 104, numerales el primero por tratarse pues de sus familiares, el sexto que es la sevicia y el séptimo que es por el estado de indefensión. Eso en concurso pues homogéneo por el homicidio, los dos homicidios, arrancando de 400 meses, que equivale a 33.3 años. Y lo mismo en concurso, ya heterogéneo con el delito pues de ocultar, de alterar, de destruir elementos materiales de prueba para ocultar pues su crimen. Eso va penalizado en el artículo 454b del Código de Penas de 4 a 12 años. Por eso entonces ese cálculo dio para imposición de 27 años, que es el acuerdo a que llegaron. Pero que la tortura no se imputó, la del artículo 178 del Código de Penas, porque aquí hay que detenernos en un detalle. Cuando el homicidio es agravado y se hace por lo del numeral sexto, que es la sevicia, ustedes pueden verificar que sevicia significa crueldad excesiva, malos tratos. Por esa razón, entonces, es que la Fiscalía, para empezar, primero no encuentra elementos materiales de pruebas para imputar el delito de torturas, porque el 178 en sus verbos rectores habla de infligir a una persona dolores o sufrimientos físicos, psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Incurre en pena entonces de 128 a 270 meses. Pues diríamos que si el fin por el que cometió esos dos crímenes execrables contra su madre y su hermano fue por ambición, fue por obtener un incremento patrimonial, si lo hizo, en esas circunstancias está la sevicia, que es obviamente lo mismo, la crueldad exagerada, los malos tratos. Ahí estaría implícito digo yo, el asunto de la, entre comillas, presunta tortura. No era necesario pues adicionar en los cargos el tema de las torturas, porque hay un principio acá, y usted lo conoce muy bien los abogados, el aforismo del non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Entonces, en normática penal nos ubicamos nosotros que para cuando se tienen unos hechos jurídicamente relevantes, pues también tenemos que precisar jurídicamente los cargos que se le van a imputar a esa persona. De allí que era allí, en esa audiencia de imputación, cuando el fiscal está comunicando los hechos jurídicamente relevantes, o sea, la conducta que cometió, de una forma clara, sencilla y entendible por el delincuente. Entonces, si hace la imputación por esos cargos, pues debes decir en tales artículos del Código, homicidio agravado, y el artículo que refiere pues a el delito contra la eficaz administración de justicia por alterar elementos de prueba con el fin de ocultar su crimen. Entonces, si hay una observación, ese era el momento, porque los hechos jurídicamente relevantes con esa imputación jurídica tienen que guardar congruencia con el escrito de acusación que se debe presentar posteriormente. Y los hechos, lo que se redacte en el escrito de acusación, esos hechos fácticos relevantes, jurídicamente señalados, pues también tienen que ser compatibles posteriormente con la sentencia que se vaya a imponer. No pueden quedar por fuera de allí. Ustedes conocen muy bien todo el tema del principio de congruencia a los abogados. Para el común de la gente es decirles que tienen que pues guardar coherencia a esos hechos jurídicamente relevantes desde la imputación de los cargos y en tránsito hasta cuando se dicte la sentencia condenatoria. Tienen que guardar coherencia y pues deben estar allí claramente definidos. Eso es lo que se conoce como principio de congruencia. Así entonces, pues me llama la atención lo que dice en redes sociales el representante de víctimas, que insiste que no se hizo la imputación por el delito de torturas, que porque frente a la verdad para las víctimas tenía que haberse pues allí señalado esa conducta punible como tal. Pero él dice que no es con el fin de obtener un incremento, ni tampoco porque se le aumente la pena contra este señor. No, sino el que se conozca la verdad de las cosas, de que hubo un delito contra la autonomía personal conocido como tortura. Sin embargo, pues yo discrepo allí, no estoy con ese planteamiento porque por no quebrantar el principio del non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Esos hechos jurídicamente relevantes quedaron muy bien precisados por la Fiscalía al momento, en días anteriores, de formular entonces los cargos y después la medida de aseguramiento en la que se le dejó privado de la libertad. Bueno, eso era lo que quería pues adicionarles, y que seguramente, a pesar de ese planteamiento del defensor de las víctimas, que lo podrá postular allá en la audiencia cuando el juez vaya a confirmar ese preacuerdo, sin embargo eso no es una camisa de fuerza para el sentenciador o el juez, toda vez que ya venía esto preacordado como tal y firmado por los dos, fiscal y el acusado, donde no era necesario pues que la firma del representante de las víctimas. Ellos van acá, pueden entrar a la audiencia obviamente y van a entrar a la audiencia ya para confirmar el preacuerdo, de individualizar la pena y la sentencia y para la lectura de la misma sentencia. Y porque es que en este sistema pues las víctimas tienen un papel importante desde que comienza a inicio hasta que finaliza. Y así hay varias sentencias de la Corte Constitucional que así lo indican. Bueno, hasta aquí les agradezco
Y la señora por ahí que me mandó a decir pues que necesitaba una bala de oxígeno porque me estaba como que jocosa, me hizo reír jocosamente porque necesitaba a alguien que dijera pues que no tanto le causaba pues zozobra el tema este de tanta injusticia que se comete, pero que más le causaba zozobra porque me faltaba el aire. No, yo soy deportista, yo hago deporte todos los días, y entonces a ratos pues que se le va a uno el aire seguramente, pero estoy muy bien, muy bien. Ok, hasta la próxima, pues pendientes. Chao, chao.